Juan, Evangelio de San Juan, capítulo número 11, y vamos a leer de los versículos 25 al 26. Juan 11, versículos 25 y 26. El tema para este día es: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque una vez más, Señor, estamos ante tu palabra, ante tu presencia, ante tu misericordia, porque una vez más, Señor, va a compartir la bendición que tienes preparada para cada vida que escuchemos esta palabra que en esta hora vamos a compartir. Te pedimos que hables a cada corazón, hables a cada una de nuestras vidas. Revélate poderosamente, Señor, que tu santo nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es: yo soy la resurrección y la vida. Y la porción que hemos leído es la porción acerca de la resurrección de Lázaro. Y estas palabras que hemos leído, nuestro Señor Jesús se las dice a la hermana de Lázaro, a Marta. Porque nuestro Señor Jesús, cuando le fue avisado de que Lázaro estaba enfermo, Él se tardó todavía un poco más en llegar hasta el lugar donde se encontraba Lázaro enfermo. Nuestro Señor tenía la costumbre de visitar a la familia, a visitar a Lázaro, a su familia. Era una familia con la cual Él tenía mucha confianza. Por eso inmediatamente cuando Lázaro cayó enfermo, le mandan aviso de lo que estaba aconteciendo en la salud de Lázaro. Pero nuestro Señor esperó todavía, y llegó pasados varios días y ya Lázaro había muerto. Cuando recibe Marta a nuestro Señor Jesús, ella consideró que ya era tarde, pues le dice: si tú hubieras estado aquí. Porque el corazón humano, la generalidad del corazón humano, considera que todo termina cuando llega la muerte a la persona. Todos consideran que el fin llega cuando acaba la existencia del hombre, y que ante la muerte ya no hay nada más que hacer, porque llegan a considerar también que no hay un poder mayor que la muerte. Pero vemos que nuestro Señor Jesús llega, pero Él al llegar, y podrían considerar cualquiera que con unos días de retraso, porque no llegó cuando estaba vivo y que estaba enfermo, sino que llegó hasta que ya había muerto, podrían considerar que había llegado demasiado tarde. Pero debemos recordar que toda la vida de los que amamos a Dios, de todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, nuestra vida, todo nuestro ser está en las manos de Él y está bajo la voluntad de nuestro Dios, que Él tiene la última palabra sobre la vida y la existencia y el ser de cada uno de aquellos que hemos creído en su santo nombre. Y ante la profunda tristeza y el dolor con el cual se encuentra en el lugar donde vivía Lázaro, nuestro Señor le dice que su hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Porque también el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tiene la esperanza viva de tomar parte en la primera resurrección.
de que hemos de despertar en la primera resurrección para encontrarnos con Cristo en las nubes. Vemos que la familia guardaba esta esperanza en su corazón de que por haber creído en Cristo Jesús, ellos al morir serían despertados en el día postrero, en la primera resurrección. Pero no entendía lo que nuestro Señor Jesús le estaba diciendo en ese momento al decirle: tu hermano resucitará. Pues le estaba diciendo que iba a resucitar ese día que él había llegado. Cuando ella confirma la fe de que los muertos en Cristo resucitarán primero, nuestro Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro Señor usa la frase yo soy, porque todos sabemos el poder que tiene nuestro Dios. Y sabemos que Él tiene poder para resucitar a los muertos. Él tiene poder para sanar a los enfermos. Él tiene poder para echar fuera demonios. Él tiene poder para libertar a los cautivos. Él tiene poder de salvación sobre la vida. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús cree en todas estas verdades. Pero nuestro Señor le está diciendo yo soy, y está moviendo hacia su persona la resurrección. Porque al pensar en la resurrección, Él quiere que pensemos que en Él descansa el poder de la resurrección, que Él es quien resucita, que en Él descansa el poder para levantarse de la tumba, que Él es la misma vida. Por eso Él le dice: yo soy la resurrección y la vida, que todo procede de Él. Por lo tanto, no podemos pensar solamente en que Él hace milagros, sino que de Él procede todo poder, de Él procede la vida, que Él es la resurrección. Está dándole una función personal, personalizando la resurrección en sí mismo, personalizando la vida en sí mismo al decir yo soy la resurrección, yo soy la vida. Creo que nadie había, hasta antes de estas palabras de nuestro Señor Jesús, nadie había personalizado la resurrección, sino solamente pensando como un acontecimiento milagroso, como alguna posibilidad, como la esperanza viva. Nadie había tampoco pensado, había personalizado en su mente la vida. Pero nuestro Señor le ha dado una personalidad a la misma resurrección y a la misma vida, diciendo yo soy. Y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque no todo termina con la muerte. Y el enemigo ha tratado de engañar a multitudes, haciéndoles creer que el morir es únicamente como que le bajaran el switch a la persona y ahí se acabó todo, que después de eso ya no hay nada más. Pero nuestro Señor está diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque para el creyente, al traspasar el umbral de la muerte, está pasando hacia la vida eterna. La muerte solamente es trascender de esta realidad en la cual nos movemos y trascender dejando este cuerpo para vivir en la presencia de Dios. Por eso dice nuestro Señor que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No podemos vivir con una conciencia separada de una eternidad y de una vida después de la muerte. Para el cristiano, el morir, dice la palabra,
que para el creyente el morir es ganancia, porque ha pasado de muerte a vida, porque hemos creído en Cristo Jesús, y todo aquel que ha creído en nuestro Redentor sabe que estas palabras tienen eficacia y son una realidad en cada uno de nosotros. Por lo tanto, aunque muramos, sabemos que pasamos a una vida gloriosa delante de nuestro Señor. Por eso cada día el cristiano vive consciente y debe de vivir consciente del destino eterno que le espera y de la gloriosa vida que le espera por vivir confiando, vivir creyendo en Cristo Jesús. No creer en Cristo Jesús es no tener parte en la primera resurrección. No creer en Cristo Jesús es no tener la vida eterna. Por eso nuestro Señor quiere que todo el mundo, que la humanidad entera sepa que Él es la resurrección, que Él es la vida, y que la resurrección es una realidad, que la vida después de la muerte es una realidad. Háblele de resurrección a cualquier persona que no cree en Cristo Jesús y le van a decir que está hablando locuras. Pero el cristiano tiene una fe en Cristo Jesús y sabe que la resurrección es una realidad, y que no solamente es una realidad, sino que tiene parte en la primera resurrección, porque toda persona en esta tierra va a tener que pasar por el umbral de la muerte. Es algo que sabemos que es inevitable para la raza humana, es inevitable para el hombre traspasar el umbral de la muerte. Pero hay una diferencia entre los que han creído en Cristo Jesús y los que no han creído en Él. Entre los que han guardado su palabra y los que no han guardado su palabra. Los que han vivido para Cristo Jesús y los que no han vivido para Cristo Jesús. Los que le han recibido en su corazón y los que no le han recibido. Pero al traspasar el umbral de la muerte también, toda persona en este mundo al morir también va con un destino de resurrección. Ya sea que lo haya creído o no lo haya creído, muere con un destino de resurrección. Pero hay dos resurrecciones, la primera y la segunda resurrección. Y solamente los muertos en Cristo Jesús tienen parte en la primera resurrección, porque es la resurrección para vida eterna. Cuando Cristo venga en las nubes, que es algo que está a punto de suceder, cuando Él venga a levantar su iglesia, cuando Él venga con voz de arcángel, con voz de trompeta, dice la palabra de nuestro Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una resurrección para vida, pues habrán de ser despertados por aquel que ha dicho: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todo aquel que tiene parte en la primera resurrección sabe muy bien que tiene parte en la resurrección para vida eterna. Por eso cada uno debemos asegurarnos de tener parte en la primera resurrección. Debemos asegurar nuestra vida espiritual, de que debemos de tener parte en la primera resurrección. Y para asegurarnos esa posición únicamente hay que entregar la vida a Cristo Jesús, creer en Él, porque Él lo ha dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El morir eternamente es la separación de Dios. El morir eternamente es no tener parte con Dios.
El morir eternamente es la condenación eterna. Por eso nuestro Señor dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, pero dice, todo aquel que vive. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, tenemos conciencia y podemos recibir a Cristo Jesús. Mientras hay vida, podemos escuchar esta palabra reveladora, esta palabra de salvación que nos trae el conocimiento que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Por eso nuestro Señor dice, todo aquel que vive, porque después de muerto no hay ninguna esperanza para todo aquel que ha muerto sin haber creído en Cristo Jesús y sin haberle entregado la vida a Él. Todo aquel que vive y cree en mí, dice nuestro Señor, no morirá eternamente, porque después de muerto no hay nada. Después de muerto no hay nada valedero para que la persona pueda alcanzar vida eterna. Por eso nuestro Señor tiene un trato individual y particular con cada persona en este mundo. Y podemos ver cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, de cuán abundante es su palabra. Podemos verlo principalmente aquí por nuestras regiones. Podemos verla por toda América Latina, podemos ver por Europa y en todos lugares donde se predica libremente el Evangelio, para que esta palabra llegue a toda persona y tenga la oportunidad de obtener la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Porque una vez haya pasado el umbral de la muerte, si no se arrepintió de sus maldades, si no se arrepintió de sus pecados, si no se puso a cuenta con Dios, si no pidió perdón a Dios, si no se humilló delante de Dios, si no le entregó la vida a Cristo Jesús, al traspasar el umbral de la muerte no hay nada, y hay que decirlo así duramente, pero es para que se arrepienta, hay que decirlo. Pero una vez traspasado el umbral de la muerte, si no se ha arrepentido y si muere sin Dios, sin esperanza, no hay nada que lo saque del infierno. Por eso nuestro Señor dice, y todo aquel que vive y cree en mí, porque aquel que ha traspasado el umbral de la muerte, ya no hay evangelio para él. Ya no hay predicación para los muertos. Ya no hay evangelismo para los muertos. Ya no hay palabra de salvación para el que está en la caja. Ya no hay palabra de salvación alguna que valga para el que está en la tumba. Por eso nuestro Señor dice, todo aquel que vive y cree en mí. Ahora la invitación es, asegure su vida. Asegure su vida eterna. Nuestro Señor se ha revelado y le ha revelado la manera de alcanzar la salvación y la vida eterna, porque en Él está la resurrección y la vida. Él es la fuente de salvación. Él mismo es la resurrección. No hay nada más, porque el enemigo ha engañado a naciones completas, a pueblos enteros, haciéndoles creer que los parientes puedan hacer algo para sacarlos de la condición en la cual se encuentran, para llevarlos hacia el cielo. Pero esa es una mentira de Satanás. Solamente aquel que vive y cree en Cristo Jesús. Porque no hay nadie más que pueda hacer algo por usted para que usted obtenga salvación y vida eterna. Solamente Cristo Jesús. Y es su corazón, y es su mente, y deben ser sus fuerzas entregadas a Él, creyendo en Él y amándole a Él en esta vida, honrándole cada día, para que usted pueda tener salvación y vida eterna. Y le dice Él a Marta, ¿crees esto? Y es la pregunta que le podemos hacer a cualquiera.
y aún a los cristianos, preguntarles si creen esto, y preguntarle a los que escuchan por primera vez estas palabras, de decirles, ¿cree usted esto? Pues déjeme decirle que esta declaración la ha dado el único Dios todopoderoso, el Dios viviente, y que ha permitido que usted escuche su declaración para que usted tenga oportunidad de salvarse, y que no importa la vida que usted haya llevado, ni cómo vive, ni las ataduras que tiene, ni las maldades que haya hecho, ni las cosas que haya practicado. Nuestro Señor también es poderoso para limpiarle de todo pecado y toda maldad, para libertarle de las ataduras del diablo, para hacerle libre, para darle una nueva vida y vivir para Él, y para que usted tenga asegurada la salvación y la vida eterna. La pregunta es a su corazón, ¿cree usted esto? Si la respuesta es sí, en esta noche usted puede tener a Cristo Jesús. En esta hora usted puede tener a Cristo Jesús en su corazón y su nombre escrito en el libro de la vida, para que la muerte ya no ejerza su aguijón sobre usted. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que creen en su santo nombre tengan salvación y vida eterna. Esta es la esperanza viva del creyente. Y estas son las doctrinas principales y las doctrinas fundamentales en las cuales descansa nuestra fe y en las cuales está asentada nuestra esperanza también, en que el Dios en el que hemos creído, Él es la resurrección y Él es la vida, y que Él habrá de despertar a los que han muerto creyendo en su santo nombre. Vemos cuántas multitudes y vemos cuántos mueren cada día, y nadie puede decir, el joven no puede decir, me falta mucho por recorrer, me falta mucho por vivir. El sano no puede decir, todavía me esperan unos años. Y aún el enfermo no puede decir, estoy a punto de morir. Porque el único que sabe el día y nuestra hora y la hora de nuestra partida es nuestro Señor. A nosotros solamente nos queda asegurar nuestra vida ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de reconocer a Cristo Jesús y humillarse delante de Él, recibiéndole como Señor y Salvador. Porque el mañana no está en nuestras manos. Vemos cuán sorprendente es la muerte. Seguramente Lázaro no esperaba morir siendo un hombre joven. Seguramente tenía muchos planes, pero fue sorprendido por una enfermedad y murió. Pero la muerte de Lázaro y su resurrección, ese milagro glorioso fue realizado por nuestro Señor, para que nosotros conozcamos que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. No tiene que recurrir a nadie más. No tiene que poner su esperanza en nadie ni en nada más. No tiene que pedir a nadie más. Solamente Cristo da la salvación y la vida eterna. Y en esta hora se ha revelado a cada una de sus vidas, a cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a través de su palabra bendita es como Él ofrece la salvación a cada vida. Si alguno cree en esto, es la misericordia de nuestro Dios que ya está operando en su corazón. Ahora solo recíbale en su corazón como su Señor y como su Salvador. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu infinito amor y bondad sobre nuestras vidas. Señor, hemos creído en ti. Hemos creído en ti, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Tú eres nuestro Dios.
Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Creemos en ti, creemos que tú eres la resurrección y la vida, y que creyendo en ti no moriremos eternamente. Lo creemos y lo confesamos. Te pedimos que nos ayudes a perseverar y nos ayudes, Señor, a estar preparados para cuando llegue la hora de nuestra partida, la hora de partir de este mundo. Ayúdanos, Señor, y en esta hora te invocamos y te pedimos que completes la obra que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, porque queremos tener parte contigo, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Por eso en esta hora te pedimos que reprendas toda obra del enemigo sobre nuestras vidas. Liberta de toda atadura, Señor, a tu pueblo y a tus hijos. La libertad a tu pueblo, Señor, para que vivamos plenamente para ti, Señor, y que estemos preparados cuando llegue el momento de partir de este mundo, y que tengamos parte en la primera resurrección. Y en esta hora, Señor, confesamos que esa es nuestra esperanza y la esperanza viva que guardamos en nuestros corazones. Gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a perseverar. Nos declaramos depositados en tus manos, pues queremos caminar contigo, Señor, cada día de nuestras vidas. Y en esta hora yo voy a hacer una invitación para cualquiera que ha escuchado esta palabra y ha recibido la voz de Cristo en su corazón y ha creído en Él y le quiere entregar su vida y quiere recibirle como su Señor y su Salvador. En esta hora voy a orar para que usted le entregue su vida a Cristo Jesús. Solamente repita esta oración con fe, recibiéndole en su corazón. Bendito Cristo Jesús, te doy gracias por haberte revelado a mi vida y haberme mostrado, Señor, que solo en ti hay salvación y vida eterna. Quiero tener parte en la primera resurrección. Quiero ser despertado por ti, Señor, en la primera resurrección. Perdona mis pecados. Perdona mis transgresiones. Límpiame de todo pecado y toda maldad. Hazme tu hijo. Hazme tu hija. Sé mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar cada día en tu presencia, Señor. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén. Así que voy a hacer la invitación para cualquiera que haya hecho esta oración, para que se comunique con nosotros, dándonos a conocer que ha recibido a Cristo Jesús por este medio, para que oremos por usted y le demos la bienvenida a la familia de Cristo Jesús. Dios me le bendiga.